A veces los argumentos que más nos marcan, los que de verdad te cambian algo por dentro, no empiezan con grandes teorías, ¿sabes? Empiezan con algo que observas en tu día a día. Una pequeña grieta en lo cotidiano que si tiras del hilo te lleva a un lugar, bueno, completamente inesperado. Totalmente. Y pocos han tirado de ese hilo con tanta maestría como C.S. Lewis. Hoy nos vamos a sumergir en su obra Mero Cristianismo, que es precisamente eso, un viaje lógico que empieza con una simple discusión de patio de colegio y acaba, pues, planteando las preguntas más fundamentales sobre el universo y nuestro lugar en él. El título ya de por sí es curioso, Mero Cristianismo. Suena casi minimalista. ¿A qué se refiere exactamente? Pues es su punto de partida. Lewis quería hablar de las creencias fundamentales, las que han compartido casi todos los cristianos a lo largo de la historia. Dejando de lado las disputas entre, no sé, católicos, protestantes. Eso es, quería encontrar el núcleo común, el mínimo común denominador, por así decirlo. Claro, y me imagino que desde el principio la gente le saltó con objeciones, ¿no? En plan, oye, mi espiritualidad es más personal, no encaja en una definición tan rígida. Exacto. Y su respuesta fue muy directa. Decía que si empezamos a llamar cristiano a cualquiera que nos parezca bueno o espiritual, la palabra pierde todo su significado. Se vacía de contenido. Se convierte en un sinónimo inútil de buena persona. Para Lewis es mucho más honesto decir que alguien que no cree en esas doctrinas centrales no es cristiano, o que uno que cree pero no las vive es un mal cristiano. Es una cuestión de claridad, vamos. Entiendo. Busca preservar el significado del término. Y para explicar esta idea usa una imagen que se ha hecho muy famosa. La del vestíbulo y las habitaciones. Es una analogía genial. Lewis dice que el mero cristianismo no es una religión en sí misma, sino un vestíbulo. Un hall, una entrada. Eso es. Y en ese vestíbulo hay varias puertas, y cada una lleva una habitación distinta. El catolicismo, la ortodoxia griega, el congregacionalismo. Me interesa esa analogía del vestíbulo. Ayuda a visualizarlo. Pero también suena un poco frío, ¿no? Como un lugar de paso, no muy acogedor. Es que esa es la idea. Él insiste en que el vestíbulo es un lugar para esperar, para orientarse y decidir a qué puerta llamar. No es un lugar para quedarse a vivir. Ah, vale. Porque, como él dice, el fuego, los sillones y la comida están dentro de las habitaciones. La fe se vive en una comunidad concreta. El vestíbulo es solo el punto de entrada común. Entiendo lo del vestíbulo como destino, pero me intriga cómo propone Luis llevar a alguien hasta allí, porque no empieza con teología, ¿verdad? Tengo entendido que su punto de partida es mucho más terrenal. Así es. Y es la parte, yo creo, más brillante de su argumento inicial. No empieza hablando de Dios ni de fe. Empieza pidiéndonos que escuchemos cualquier discusión, la más tonta que se nos ocurra. Una discusión cualquiera. Sí, dos niños peleando, ese es mi asiento, yo llegué primero. O un amigo que le dice a otro, oye, me prometiste que me ayudarías. Situaciones que vemos, vamos, todos los días. Exacto. Y lo interesante es que la persona que se queja no solo está diciendo esto no me gusta, está apelando a una especie de estándar de comportamiento que da por hecho que la otra persona conoce. Que la otra persona comparte, ¿no? Como si fuera una regla no escrita del juego. Justo. Espera que el otro reconozca la regla del juego limpio. Y lo curioso es que la otra persona casi nunca responde, me da igual tu estándar. Lo que hace es buscar excusas. Claro. No me di cuenta de que era tu sitio o surgió algo que no esperaba, por eso no pude cumplir mi promesa. Al justificarse, en el fondo, está reconociendo que la regla existe, solo que intenta demostrar que su caso es una excepción. Justo, ahí está la clave. Ambas partes, sin darse cuenta, están actuando como si existiera una ley real sobre el bien y el mal. Los antiguos pensadores la llamaban la ley de la naturaleza humana. Un momento. ¿Ley de la naturaleza? Suena como la ley de la gravedad, pero no es lo mismo, obviamente. Es una distinción fundamental, sí. La ley de la gravedad no te da opción. Si saltas, caes. Es una ley descriptiva, dice lo que las cosas hacen. Pero esta ley moral es prescriptiva, te dice lo que deberías hacer. Y aquí viene lo asombroso. De todas las leyes que nos rigen, es la única que somos libres de desobedecer. O sea, una piedra no puede elegir no caer, pero una persona sí puede elegir no ser justa. Exactamente. Una piedra no puede elegir ser más o menos piedra, pero una persona puede elegir actuar de forma más o menos justa. Vale, pero ¿es realmente universal? ¿Se podría argumentar que lo que llamamos ley moral no es más que una convención social que hemos aprendido? Y que es distinta en cada cultura.
Algunas culturas aprobaban la esclavitud, otras la poligamia. Es la objeción más común, y Lewis la aborda de frente. Él diría que, si bien las aplicaciones de la moralidad han variado, los principios son sorprendentemente similares. Ninguna cultura ha admirado jamás la cobardía o el egoísmo absoluto o la traición por sistema. Las diferencias serían más de forma que de fondo. Eso es. Es como si todos tuvieran la misma partitura, pero cada orquesta la interpreta con instrumentos y arreglos diferentes. La melodía, el núcleo de que la justicia es mejor que la injusticia, eso está ahí. De acuerdo, aceptemos por un momento que existe esa ley moral de fondo. Las implicaciones son enormes. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra visión del universo en general? Nos pone frente a una encrucijada. Lewis dice que, a grandes rasgos, solo hay dos formas de ver el universo. La primera es la visión materialista. La materia y el espacio simplemente existen, sin ninguna razón. Por una casualidad casi imposible, aquí se organizó todo para que aparecieran criaturas que piensan. Somos un accidente cósmico. Básicamente. Y la segunda opción, claro, es la religiosa, que dice que detrás del universo hay algo más parecido a una mente que a cualquier otra cosa. Una conciencia, un poder con intenciones. Que lo creó con un propósito. Sí. Y que ese propósito incluye la aparición de criaturas como nosotros. Y la ciencia no puede resolver ese debate. La ciencia puede describir el cómo, pero no el por qué. Puede, no sé, analizar los ladrillos y las tuberías de la casa, pero no nos puede decir si hubo un arquitecto. Exactamente. La ciencia observa los fenómenos desde fuera. Pero Lewis argumenta que tenemos una fuente de información única, privilegiada. Nosotros mismos. Estamos dentro de uno de los fenómenos. Y es ahí, en nuestro interior, donde encontramos esta ley moral. Es una pista interna que apunta a que hay algo, o alguien detrás. Es la analogía del cartero que usa, ¿verdad? Precisamente. Imagina que ves a un cartero dejando paquetes en todas las casas de una calle. No sabes qué hay en los paquetes de los demás, pero puedes abrir el tuyo. Y cuando lo haces, encuentras una carta. Y a partir de ahí tienes una muy buena razón para creer que los demás paquetes también contienen cartas. Eso es, nosotros somos ese único paquete que podemos abrir desde dentro, y al hacerlo, encontramos esta ley moral, lo que sugiere que hay un remitente. Claro, esto me lleva a la pregunta del millón. Si hay una mente buena detrás de todo, un remitente de esta ley moral, ¿por qué el mundo es bueno como es? Lleno de sufrimiento, de injusticia. ¿Por qué ha salido todo tan mal? La respuesta que expone Lewis es una de las ideas centrales del cristianismo, el libre albedrío. Dios creó criaturas con la capacidad de elegir libremente entre el bien y el mal. Y asumió el riesgo de que eligieran el mal. Consideró que el amor y la alegría genuinos, que solo pueden surgir de una elección libre, merecían ese terrible riesgo. Suena un riesgo enorme. Lo es. Lewis lo compara con una madre que da a sus hijos libertad en su cuarto de juegos. Su voluntad es que lo mantengan ordenado, pero al darles libertad, también hace posible que lo desordenen por completo. El desorden del mundo es el resultado de que hemos usado esa libertad para ponernos a nosotros en el centro. Y en medio de este mundo desordenado es donde aparece la figura de Jesús. Y aquí Lewis plantea lo que él llama una chocante alternativa. Sí, él ataca directamente la idea, que es muy popular, de que Jesús fue simplemente un gran maestro moral. Lewis dice, con un lenguaje muy fuerte, que esa es la única opción que no podemos tomar. La llama una auténtica estupidez. ¿Por qué tan categórico? ¿Por qué no puede ser solo un buen maestro? Por las cosas que Jesús decía sobre sí mismo. Por ejemplo, su afirmación de que podía perdonar los pecados. Ah, claro. No solo las ofensas que le hacían a él, sino cualquier pecado. Lewis dice, imagina que le pisas el pie a alguien. Y yo, un tercero, me acerco y te digo, te perdono por haberle pisado el pie. Pensarías que estoy loco. O que soy un ególatra insufrible. Exacto. Jesús actuaba como si él fuera la parte ofendida en cada mal que se cometía en el mundo. Visto así, es una afirmación de un calibre extraordinario. Lo que nos lleva a su famoso trilema. Lewis argumenta que un hombre que dijera las cosas que dijo Jesús, si fuera solo un hombre, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, al mismo nivel que alguien que dice ser un huevo escalfado. O algo peor. O sería algo infinitamente peor, el mismísimo diablo. Es un argumento muy de todo o nada, ¿no? Suena casi a una trampa lógica. No hay una cuarta opción.
como que la historia se exageró o que era un místico, que usaba un lenguaje muy radical. Lewis consideraría esas opciones. Diría que la consistencia de sus otras enseñanzas hace poco probable la locura, y que la idea de que sus seguidores lo distorsionaron choca con el hecho de que eran judíos monoteístas. Para ellos, un hombre haciéndose Dios era la peor blasfemia imaginable. No es el tipo de leyenda que inventarían. Te fuerza a elegir. Al final, Lewis te fuerza a una esquina. O lo descartas como un loco o un mentiroso, o te tomas en serio la tercera opción, que era y es exactamente quien decía ser, el Hijo de Dios. La opción cómoda de buen maestro es la única que, lógicamente, nos quita. Vale. Si seguimos su lógica y aceptamos esa premisa, para continuar el argumento, ¿qué vino a hacer si no fue solo a enseñar? ¿Cuál era el núcleo de su misión? El núcleo es su muerte y resurrección. Según Lewis, la humanidad se metió en un lío tremendo al intentar funcionar por su cuenta. La única forma de salir es el arrepentimiento. Eso de arrepentirse suena a agachar la cabeza y sentirse mal, pero creo que para Luis es algo mucho más profundo. Muchísimo más. No es solo decir lo siento. Es un proceso brutalmente difícil de rendición total. Es desaprender toda la vanidad y la autoconfianza. Es, en cierto sentido, una muerte del yo. Entregar las armas. Exacto. Y aquí es donde plantea una de sus paradojas más afiladas, ¿no? Sí, una que te deja pensando. Dice, solo una mala persona necesita arrepentirse. Solo una buena persona puede arrepentirse perfectamente. Cuanto peor seas, más lo necesitas y menos puedes hacerlo. Es un callejón sin salida. La misma enfermedad que necesita la cura te impide tomarla. ¿Y cómo se resuelve ese dilema? La solución cristiana, según la expone Lewis, es que Dios mismo entra en juego. Se hace hombre en Jesús. Como hombre, puede recorrer ese camino de rendición por nosotros, puede sufrir y morir. Y como Dios, puede hacerlo perfectamente. ¿Y al unirnos a Él? La idea es que al unirnos a Él, al confiar en lo que Él hizo, podemos completar un proceso que por nosotros mismos sería imposible. Él paga la deuda. Con esa base teológica tan potente, Luis luego aterriza todo esto en la moral del día a día. Usa otra analogía, la de una flota de barcos en un viaje. Exacto. Para que el viaje de la flota sea un éxito, dice que se necesitan 3 cosas. La primera es que los barcos no choquen entre sí. La moral social. Correcto. La justicia, el juego limpio, las relaciones entre personas. La segunda, supongo, tiene que ver con cada barco individualmente. Eso es, que cada barco tenga sus máquinas en buen estado. Esa es la moral personal, la armonía dentro de uno mismo. No basta con no hacer daño a los demás, uno tiene que ser interiormente una persona en buen estado. Y hay una tercera, que a menudo se nos olvida. La más importante, de hecho. El destino al que se dirige la flota. El propósito general del viaje. Porque puedes tener barcos que no chocan y que funcionan perfectamente, pero si navegan en la dirección equivocada, el viaje es un fracaso. Y dentro de esa moral, él desmonta una idea que mucha gente tiene sobre el cristianismo. Sí, la idea de que la moral cristiana se obsesiona con la moral sexual. Él dice que eso es un error de perspectiva garrafal. Para Luis, el vicio central, el mal supremo, es el orgullo. El orgullo. Llega a decir que, en comparación, la falta de castidad, la ira o la avaricia son meros pecadillos. Espera, el orgullo. Eso choca, la verdad. Uno siempre piensa en pecados más espectaculares, porque pone el orgullo por encima de todo. Porque Luis lo define de una forma muy específica. No es el placer que sientes cuando te felicitan por algo, es el estado mental esencialmente competitivo. O sea, no es disfrutar de algo, sino disfrutar de tener más que el del al lado. Justo. Es la necesidad de sentirse superior. Y por eso, dice, es el estado mental antidios por excelencia. ¡Antidios! ¿Por qué? Porque una persona orgullosa siempre está mirando hacia abajo, a lo que desprecia. Es incapaz de mirar hacia arriba y reconocer algo o alguien como superior. No puede sentir asombro ni gratitud. Por eso Luis lo llama un cáncer espiritual. Entiendo. Entonces, si la meta es esa transformación y el enemigo principal es el orgullo, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cuál es el mecanismo? Aquí llegamos a una de sus ideas más originales. Él dice que el objetivo final no es ser buenas personas, sino hombres nuevos. Y el proceso para lograrlo empieza por lo que él llama fingir. Pero, ¿fingir no suena un poco a hipocresía? ¿Actuar de una forma que no sientes? Parecería que sí, pero él lo matiza de una forma brillante. No es la hipocresía de quien finge ser bueno para engañar,
Es el fingimiento del que practica para llegar a ser. Lo explica con dos imágenes. Una es la de la Bella y la Bestia. La chica besa al monstruo como si fuera un hombre y al hacerlo se convierte en un hombre. Y la otra es la de la máscara, ¿no? Sí, alguien se pone una máscara que le hace parecer más atractivo y con el tiempo su propio rostro se va amoldando a la forma de la máscara. Aplicado a la vida cristiana significa que empiezas a actuar como si fueras un hijo de Dios. Rezas aunque no te apetezca, ayudas aunque no te nazca, te disfrazas de Cristo. Y la idea es que, con el tiempo, el disfraz se convierta en realidad. No solo por tu propio esfuerzo. Aquí es donde Lewis introduce un concepto clave. Dice que mientras estás fingiendo, el auténtico Hijo de Dios está a tu lado, ayudándote. Va inyectando en ti su propio tipo de vida. Usa una palabra griega, zoe, para hablar de una vida espiritual inagotable. Es como conectar un juguete a pilas a la red eléctrica. Esa es la transformación de la que habla. Poco a poco, el soldado de plomo se convierte en un hombre vivo. Y todo esto desemboca en la paradoja final que parece recorrer todo su pensamiento. La más importante de todas. Que solo cuando te entregas, cuando renuncias a ser el centro de tu propio universo, recibes tu verdadero yo. O en palabras del Evangelio que él cita, «Perded vuestra vida y la salvaréis. Nada que no hayáis entregado será auténticamente vuestro». Vaya inversión de la lógica del mundo. Totalmente. Ha sido un recorrido increíble. Hemos empezado con una simple discusión por un asiento. Eso nos ha llevado a una ley moral universal que apunta a un legislador. Nos hemos enfrentado a la chocante alternativa sobre quién fue Jesús y hemos terminado con esta idea de una transformación total del ser. Queda muy claro que para Luis el cristianismo no es un sistema de autoayuda para ser un poco mejor. Es una cirugía radical. No se trata de podar unas ramas secas del árbol, sino de permitir que el árbol entero sea derribado para que pueda crecer uno nuevo. Y nos dejas con una idea final que choca frontalmente con el espíritu de nuestra época. Luis plantea que el camino hacia la auténtica personalidad, hacia el verdadero yo, no consiste en buscarlo obsesivamente. Al contrario, consiste en olvidarse por completo del propio ser para buscar a Cristo. Lo que plantea una pregunta final bastante provocadora. En un mundo obsesionado con la autorrealización, el desarrollo personal y la búsqueda incesante del yo auténtico, ¿qué significaría en la práctica que el único camino para encontrar el verdadero ser sea precisamente dejar de buscarlo?